Somos lo que conversamos. A esta hora se puede. Periodista y conductor de radio y televisión, Ricardo Soto. Panelistas permanentes, Patricia Arancibia Clavel. Historiadora y escritora, Luis Eduardo Escobar. Economista y ex funcionario internacional. Y Federico Joanón, abogado y empresario. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en este programa Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador de TV. Como siempre, estamos junto a Luis Eduardo Escobar, economista. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Ningún problema? ¿Ningún problema? ¿Ningún gas lacrimógeno por ahí en sus ojos? No. Estamos muy tranquila esta semana. Perfecto. Patricia Arancibia Clavel, hola, historiadora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, señor periodista? Estoy bien, pero más o menos porque falta aquí un personaje que yo quiero mucho y que echo de menos en esta pelea que tenemos a veces. ¿Cómo se llama con este usted. personaje? Este personaje se llama Sergio Mico. Sergio Mico, sí. Entonces le mando algo me dice. Le mando un gran cariño a Sergio Mico, que debe estar bendiciendo a alguien en alguna parte. El obispo Mico. Y luego también a nuestra mesa de Somos lo que conversamos, Federico Joanón, abogado y dueño de casa, del Mostrador. Bien, evidentemente que vamos a tocar los temas de la actualidad. Está esto que sucedió con la muerte de un muchacho y que ya se ha reconocido parte de una responsabilidad del alto mando de Carabineros. También seguramente vamos a tocar qué es lo que puede dar el próximo encuentro el sábado entre los estudiantes y el presidente de la República. Pero Chile no es el mundo y está lo de el líder libio Gaddafi, que ha sido derrocado por las fuerzas insurgentes. Incluso hubo oficiales, usted ya conoce la historia, parte de su familia tuvo que viajar a Argelia, creándole también ahora un problema diplomático a Argelia y lo que podría ser el gobierno de transición. Pero, y eso lo invito yo a una breve reflexión, para los más jóvenes hay que señalar algo, ¿no es cierto?, que Muammar el Gaddafi en los años 70 era una especie de líder que contaba mucho en lo que se llamaba un movimiento del tercer mundo, o lo que se llamaba ese enfrentamiento entre el norte, los países industrializados, y el sur, los pobres. Entonces Gaddafi, ¿no es cierto?, se pensaba mucho, también de los no alineados. De los no alineados, el famoso movimiento de los no alineados, y fue una figura, ¿no es cierto?, que la izquierda en varias partes del mundo miró con simpatía a Gaddafi. Luego el viento soplaría para otro lado y resulta que el señor Gaddafi comenzaría a ser mirado, ¿no es cierto?, con buenos ojos por Occidente, por Washington, por París, por Londres y por Berlín, ¿no es cierto?, porque esencialmente Gaddafi era un tipo que estabilizaba, es decir, era un régimen de dictadura, pero no había fundamentalismo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, era una suerte de dique que lo consideraba Occidente. Entonces, este dictador, es mi opinión, que felizmente se va, porque además aparecieron centenares de cadáveres calcinados por sus guardias. Es un dictador que fue tan querido tanto por una parte de la izquierda del mundo y querido por una parte de la derecha. A mí se me ocurre decir que el cariño de la izquierda y de la derecha unida con Gaddafi tenía que ver también con el petróleo y tenía que ver con las riquezas existentes en el territorio. Eso por una parte. Segundo, es decir, no es tanto, digamos, que formara, a mi juicio, el equilibrio, sino que Libia y el norte de África es una zona, digamos, tremendamente estratégica. Y es importante, digamos, que los gobiernos, tanto de derecha en un momento dado como la izquierda en la década del 70, intentaran, ¿no es cierto?, de alguna manera ganarlo para sí mismo. Ahora, yo recuerdo haberle escuchado a más de algún personaje chileno después del gobierno militar, después del golpe de Estado del 73, haber escuchado que gente del MIR viajó a Libia a conseguir armas para la lucha contra lo que ellos llamaban la dictadura
chilena. Yo también la llamo. Y, somos varios. Sí. bueno, Digamos que el por eso consenso dije. aquí está por ese lado. Porque habló del golpe militar. ¿Ah? No, Sí. siempre he hablado del golpe militar. No, usa todavía. Es que eufemismo una cosa es el de- golpe militar y otra cosa Nunca es habla de la dictadura. No, pero no usó pronunciamiento. Es que no hay No, un no, no. eufemismo. No. Entonces, En lo eso es que- rigurosa. En lo otro no deja de ser rigurosa. No. Entonces, lo que quiero decir, porque ya entre tanta cosa que me han dicho se No, me está fue bien. la onda, pero lo que quiero decir es que aquí hubo un grupo, digamos, de personas que querían derrocar al régimen chileno, que recurrieron y que Gaddafi se portó muy, muy bien con ellos, entregándole este armamento vía Cuba, obviamente, para producir el derrocamiento no solo de este gobierno, sino que también del gobierno de Pinochet, sino que también a nivel latinoamericano. ¿Esas armas cuándo llegaron? Llegaron, bueno, yo creo que llegaron, Porque esto no del son pasado las de- no 70, son las de Carrizal no son las de Bajo, Carrizal, ¿no? porque esas son las del 80, esas vinieron vía Unión Soviética y No, Cuba. Cuba, sí, pero desde la Unión Ya. Soviética. No, estas venían a través de Cuba y yo creo que fue la que generó uno de los primeros actos violentistas, esta lucha Pero habrán llegado armas de en esa 73. época. Sí, no, pero a mí me consta. pero sí. A mí me consta porque me lo contó una de las personas del MIR, ya que fue personalmente a buscarlo. Es decir, no tengo grabado, no voy a dar el nombre ahora para no... Oye, bien pocas armas, porque la verdad es que la capacidad de fuego de la izquierda chilena siempre No, fue no te muy creas. baja. No, la capacidad Como de fuego... como además consta en los archivos de la Comisión del Senado norteamericano Church, No, que la investigó el golpe de Estado en Chile. O sea, No, lo que pasa es que ahí... No había capacidad de fuego. No quiero volver atrás y Sí, entrar no, al tema del golpe Sí, por militar, eso que nada, sí, pero Ya, hablemos de Gaddafi, sí, hablemos de no. Gaddafi, sí. Pero por otra parte, digamos, tenemos a ciertos movimientos revolucionarios como el MIR yendo a pedir ayuda a Gaddafi en la década del 70, en esa época. Y después tenemos, ya, que ese mismo Gaddafi pasa a ser también un objeto de deseo, un objeto de deseo de parte de Italia, de parte de Inglaterra, de parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay solamente que Gaddafi es el equilibrio? Yo creo que aquí hay un tema, digamos... No, pero por eso te digo que él era un elemento estabilizador contra el fundamentalismo. Y además eso es lo que él, lo que digamos, era una suerte de tampón que estaba ahí. Y además era por el eso es que único- lo toleraban muy bien. que unificaba un país con muchas tribus distintas, un país que no También, sí, tiene bueno. una unidad. Entonces, cumplió un rol, pero también te habla de esa capacidad gatopardista de Gaddafi, de que con tal de seguir en el poder dictatorial era capaz de cualquier cosa. Un personaje, triste, siniestro, para la humanidad, y afortunadamente Ayudó mucho a Chávez también al comienzo del régimen de Chávez. Ahora, ojalá no surja un nuevo Gaddafi, porque dice que hay muchos problemas en esta autoridad. Bueno, pero es que ahí hay cosas que a uno le llaman la atención, digamos. En primer lugar, todo lo que ustedes han dicho de cómo Gaddafi se fue acomodando de forma tal de asegurar su permanencia en el poder. La única cosa que yo creo que rescato de Gaddafi es haber formado a la OPEP. A ver, él fue el catalítico fundamental para formar la OPEP, que es la agrupación de los países petroleros, exportadores de petróleo. Pero Gaddafi en realidad financió muchas barbaridades, como por ejemplo al Carlos, el chacal, el terrorista venezolano, Vladimir Ilich, ¿cuánto se llama? Dieron una película en cable hace poco. Carlos Silis. Carlos Ilich, pero Carlos era un apodo. Sí. El nombre de él era Ilich Vladimir Ilich algo. Claro, bueno, pero no me acuerdo. Ilich Preso, Lenin, digamos, que será el nombre de Lenin. en solitario en Francia para el resto de su vida. Lo sacan una vez al día al patio por 1 hora y después lo vuelven a encerrar en una muchos celda. atentados. Varios atentados, claro. Después Gaddafi financió cuanta guerrilla se le puso por delante en América Latina. Entre ellos ¿El ayudó a MIR, tú financiar. sabes eso? No, ¿Me el puedes MIR no me te consta, suena, pero ya? sí sé, por ejemplo, que él ayudó a financiar a los sandinistas en un momento cuando Cuba reorganizó a los sandinistas y armó el grupo sandinista ya los 9 comandantes juntos, lo que llevó a Carlos Andrés Pérez a intervenir activamente, porque él vio con mucho temor que se le metieran los libios y la combinación libia-cubana, digamos, en Centroamérica, y entonces él
y el gobierno de Venezuela fueron instrumentales, digamos, en el derrocamiento de Somoza y financiaron el Frente Sur, que fue el frente que finalmente desplomó el gobierno de Somoza. Y después Gaddafi, como estaba tú el dices, comandante Cero, ¿no? el En comandante sur, Cero, que era el Frente Sur. comandante, el líder de ahí. Edén Pastora. Edén Pastora, que era la cara Pastora, pública, y, claro. y el hermano de Daniel Ortega, Humberto, Claro. que después pasó a ser el comandante jefe del ejército sandinista. Y después efectivamente Oye, el tipo... financió la caída de un avión, ¿no? ¿Votaron un avión? Bueno, a eso voy. Y después en su financiamiento al Panamá, terrorismo, votó un avión de Pan American Airlines sobre Escocia, donde murieron cerca de 280 personas. Murieron todos, porque el avión lo explotaron como a 10.000 metros de altura. Y ahí fue cuando tuvo que hacer el giro, parece, porque ahí... Bueno, y ahí lo anduvieron persiguiendo con todo. Los norteamericanos mandaron a la quinta flota del Mediterráneo a bombardear. Y ahí murió su hija. Mataron a una hija de él, bombardearon sus Y ahí hizo el giro. campamentos. Ahí se El dio tipo cuenta empezó... que tenía que volverse más amigable. No, es que yo no sé que si él hizo el giro, sino que son los países occidentales que hicieron el giro con él. Así, porque es que Y después le perdonaron Occidente eso. siempre se Sí, aprovechó, sí, porque así como tú hablas, por ejemplo, de la guerrilla, no hay que olvidar que Estados Unidos se sirvió de Irán para mandar las armas, ¿no es cierto?, a la contra sandinista, claro. en lo que se llama el Irán Gate. Oye, Claro. sí, si esto, No, esto si es la pura realidad nomás. Entonces, claro, pero un lo enredo. interesante es que este Gaddafi se las arregló para estar al centro de todos esos enredos durante un montón de años, en ¿Cuántos una años época, alcanzó a como estar? 40 años, 40, 41, 40, 41. Por ahí, 4 décadas. pasando de financiar el terrorismo a apoyar a las potencias occidentales. Con y Bush- donde con quedó- Bush a la cabeza. Con Bush, y donde se hizo muy amigo de Berlusconi, entre otras cosas. Entre otras cosas. Exactamente. Por el gusto a las mujeres. uno dice, Oye, uno el dice, gusto a las esta mujeres cosa, bueno, es un claro. pegamento importante. ¿no? Exactamente, con la diferencia que Gaddafi lo puede hacer dentro de su religión y Berlusconi lo tiene que hacer un poco a escondidas, ¿no? Exactamente. Pero Como es todos todo- los es todo hombres un de personaje, la Occidente, cuestión. digamos. Bueno, eso con respecto, yo creo, a uno de los episodios más importantes, ¿no es cierto?, de la actualidad internacional. Pasemos a lo que sucede en Chile, y fíjese que yo quisiera hablar del tema universitario, pero con nombre y apellidos, ¿ah? Porque yo creo que muchas veces cuando se discute quiénes son, etcétera, los que han lucrado o que no han lucrado de manera, digamos, muy ortodoxa, yo creo que se olvida el nombre, y yo fíjese que gracias al mostrador, en la semana descubrí un artículo muy bueno que se llama El retail financiero que armó la Universidad de las Américas, donde la Universidad de las Américas prestaba a ella plata, ¿no es cierto?, a unos intereses, y entonces realmente la que sacaba todos los frutos, ¿no es cierto?, era esta famosa universidad, que además nunca ha brillado mucho, ¿no es cierto?, por su calidad académica. Pero la más grande de Chile. Es la más El grande. número de alumnos. Pero, Estamos orientados a un segmento más popular. Sí, claro. exactamente. Pero a quién encontramos acá, por ejemplo, que son miembros, ¿no es cierto?, del directorio. Tenemos al señor Germán Chadwick Piñera, presidente del Consejo Nacional de Televisión y también de la sociedad esta que reúne a todas las autopistas. ¿Cierto? Bueno, ya no. Ya no, Fue ya no. presidente Ya no. de Corsa. Germán Chadwick además Cuando asumió lo de Televisión Nacional renunció. envió un Twitter, ¿no es cierto?, protestando contra las protestas estudiantiles, un tremendo panfleto que lo hizo, ¿no es cierto?, y que lo envió por mail. Después encontramos, Twitter, 140 caracteres nomás. ¿no es cierto?, a la señora Pilar Armanet, ex jefa de la División de Educación Superior y ilustre del PPD, Partido por la Democracia. Embajadora Embajadora durante el de Chile en gobierno. Francia. Y última ministra secretaria general de gobierno de Bachelet cuando tomaba parte al comando de Frey. Ella está, ¿no es cierto?, forma parte de esto. Del directorio. Y luego encontramos a don Genaro Arriagada, demócrata cristiano, ¿no es cierto?, también ex ministro de la Concertación. Lo que le llaman un corte transversal. Un corte transversal. Yo, ¿sabe por qué Como lo todos los saco? negocios exitosos de Chile. ¿Sabe por qué lo saco a colación La esto? izquierda, ¿cómo es? La izquierda y la derecha unidas jamás serán Nada. vencidas. Lo saco a colación porque esta figura se da en muchas universidades privadas. Sí, ¿Ya? en los consejos de editoriales, en los Exacto. directorios. A ver, pero Y después, vamos, perdón, sí. y todas estas personas se ponen a opinar, ¿no es cierto?,
sobre la discusión, etcétera, etcétera. Yo encuentro que, por ejemplo, el hecho, que es un reproche que se le hace a mucha gente de la Concertación, el hecho que la señora Pilar Armanet haya sido jefe de la División de Educación Superior durante varios años, y que después, cuando sale de ese cargo y después de ministra, y se va directamente a la Universidad de la América, ¿no es cierto?, es lo que siempre se ha criticado de este traspaso tan rápido, ¿no es cierto?, en lo cual un ministro de Hacienda se va a presidir la CISAPRE, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, inmediatamente es... Ahora, lo que... Es impúdico. Es impúdico. Oye, porque ustedes se están tirando con tú y contra personas, y yo pensaba, por Ricarte, que tú tenías la formación del periodismo francés versus el periodismo norteamericano. El periodismo francés tiene mucho cuidado, y a mí me carga que empecemos a personalizar con nombre y apellido a personas que son tremendamente respetables. Yo no soy amigo de ninguno de ellos en particular, conozco algunos, pero ninguno, digamos, es de mi círculo, pero me molesta profundamente, Ricarte, que se empiece a satanizar a las personas por una actividad... No, pero es que la forma que tú lo estás diciendo, satanizar, déjame terminar a mí también, satanizar a personas que están cumpliendo un rol que a mí me parece tremendamente importante para la educación chilena. La Universidad de las Américas y las universidades privadas en general están viviendo una situación bastante difícil en este momento, porque están siendo atacadas por todas partes. Sobre todo están siendo atacadas en este momento, cuando podrían haber sido fiscalizadas, si es que ya estuvieran cometiendo algún ilícito, fiscalizadas hace 20 años por los gobiernos de la Concertación. Entonces, a mí me parece que en este momento una universidad, esta u otras, que empiecen sin tener datos duros, claros, porque si hubieran datos duros, claros, de que se está violando la ley, obviamente en este momento estarían los directivos presos, y no están, porque aquí la prensa... Los delitos económicos en general en Chile no pero es cae que nadie aquí la preso, prensa, aquí en general los medios de comunicación, ya estamos muy dados a tirar cosas contra personas, y no a ir contra las ideas o a discutir ideas. Porque hay que hacer las dos cosas. Y lo que tenemos que hacer es discutir si estamos de acuerdo o no. Todas las ideas son válidas. El problema, ¿no es cierto?, es cuando uno no me parece malo que Pilar Armanet, que una persona de la Concertación, con una persona que sea de centro derecha, no, pero que el caso estén funcionando oye, pero juntos. que el caso, permíteme un poquito, el caso de la impudicia, por eso usa ese término, no es que estas universidades existan y tengan directorio y esté conformado por gente de distintas ideas. No, lo sé respecto al tema preciso de quienes tuvieron un cargo de autoridad en un área determinada, en este caso la educación, y termina el gobierno dar el pasito al loro, y terminan en una institución que antiguamente estaba bajo su mando, bajo su fiscalización. Eso es impúdico. Una sola cosa, Federico. Y pasó, y ha pasado en muchas áreas. No, pero voy a decir es una cosa chica. Jaime Esteves, que pasó del Banco del Estado, lo que quiero agregar es que en todo caso, la Universidad de las Américas hace 3 años tuvo un vuelco fundamental e importante. La Universidad de las Américas tenía un prestigio bastante mal ganado, entre comillas, y hace 3 años hubo un cambio importante donde entró gente como Germán Chávez, como la Pilar Armanet. Entonces, lo que yo te quiero decir es que justamente lo que ha hecho la Universidad de las Américas en estos últimos 3 años, por lo que yo tengo entendido, es justamente profesionalizar, revertir una situación que realmente puede haberse considerado antiguamente como impúdica. Por eso me molesta que nombres a personas que justamente están tratando de cambiar la situación. El sistema universitario, que es malo, o estamos locos. Cuando no hay ninguna universidad chilena que está entre las primeras 100 universidades tiene del nombres y apellidos de personas, ¿no es cierto?, que han contribuido a que el sistema sea malo. A ver, o sea, cuando tú tienes una cantidad de personas doctas en directorios de universidades privadas y que siempre dijeron que no lucraban, en condiciones que lucraban,
No, yo creo que hay que empezar, permíteme un segundo. Despostar el animal. Hay que despostar el animal. Pero después tengo que decir otra cosa. Hay que despostar el animal. En primer lugar, yo quiero concederle a Patricia su punto de que aquí no hay ilícito. Lo que hay es un chamullo, como se dice vulgarmente, digamos. Yo no descartaría el ilícito, pero bueno. Bueno, no, pero por el momento aparentemente no hay un ilícito, ¿no? Aquí hay corporaciones sin fines de lucro. Las corporaciones sin fines de lucro son obligatorias por ley para los efectos de tener una universidad, no así para los institutos profesionales, los CFT, ni para los colegios particulares subvencionados. O sea, hay una figura especial. Lo que menciona Ricarte para contextualizar es una universidad, un ejemplo, porque hay varias, donde hacen negocios adicionales a la educación. Espérate, a eso es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Espérate, que yo lo interrumpí. Estamos interrumpiendo a Luis Eduardo. ¿Sigo? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay estas corporaciones sin fines de lucro. Las corporaciones sin fines de lucro, yo formé una, así es que les puedo decir con conocimiento de causa, no una universidad, una corporación sin fines de lucro. Las corporaciones sin fines de lucro, de acuerdo a la ley, pueden hacer lo que se les venga en real gana en materia de formar sociedades anónimas con fines de lucro. Y pueden hacer todos los negocios que se les venga en gana con los tipos que las constituyeron. Entonces, en realidad, esto de haber formado, de que las universidades privadas sean instituciones sin fines de lucro, corporaciones sin fines de lucro, no ha excluido nunca el lucro, nunca. Porque no están impedidas de generar empresas, escúchame, ni siquiera están impedidas, tú que eres abogado, ni siquiera están impedidas de formar empresas que sean con fines de lucro. En este caso ni siquiera lo formaron, el chamullo un poquitito más distante, si se quiere, en el sentido de que en realidad el negocio viene por crear una institución financiera que da crédito o por crear aparte sus socios o allegados a los socios fundadores a crear instituciones inmobiliarias, sociedades inmobiliarias que le arriendan los equipos. No, en algunos casos. No, a veces están inflados porque por ahí sacan las utilidades. O en el caso de la UDLA y de otras universidades que son propiedades de instituciones extranjeras que le cobran. La vendieron porque no es de lucro. O sea, uno vende cosas que no son de lucro. Bueno, es como el caso de la mina de cobre que creó el escándalo que llevó a la formación del royalty. Pero la diputada Las Condes. Entonces, donde Exxon no pagó nunca impuestos y lo vendió en $400 millones cuando debe haber tenido valor cero. Inflaban los gastos con eso. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre también con las universidades privadas que en realidad inflan los gastos por la vía y de esa forma le reparten las utilidades a sus asociados, amigos o cercanos, ¿no? Y en el caso de algunas universidades incluso se trata de instituciones internacionales que no tienen ninguna acreditación en su país de origen y que son un negocio más. Porque Luis Eduardo, este no es un problema de si hay lícito o ilícito. Bueno, la crítica es contra la legitimidad, que es muy diferente. Está bien. ¿Es legítimo o no es legítimo? Está bien. Que ahí entonces, en eso quería esto se merece mucho. Pero espérate, para terminar con una frase. Esto es muy similar a la elusión de impuestos, que no es ilegal, pero tú lo eludes de forma tal de no pagarlo. Es interpretable, porque hay algunos autores que dicen que yo tampoco, no sé, somos muy pobres. Puede ser, pero admitamos de que la ley chilena no persigue a los que eluden impuestos. No, pero mira, a veces ha ocurrido. Oye, no a los que eluden, a los que evaden es otra cosa. Te voy a dar un ejemplo, el tema de las pérdidas tributarias. Era un tipo de ilusión hasta que pasó a ser perseguido y por lo menos pasó el límite de la evasión. Pasemos los tiempos viejos cuando el impuesto interno se metía en las familias que querían fregar por cualquier motivo político y obviamente que sí había intervención. Cuando hablo de nombres y apellidos, quiero decir, y hablo de estos casos, no es el único, tampoco no es ilícito, no estoy diciendo que haya un ilícito. Pero uno se fija en los casos y yo veo los nombres y veo las trenzas, y es para que uno entienda la indignación que existe en los estudiantes, ¿no sé, por todas estas causas. Cuando tú tienes una universidad como la República,
que quebró. Yo fui el presidente del sindicato de académicos. Quebró. Nadie vio un peso. Los factory... Lo hicieron muy mal. Entonces, ¿a ti te parece que una universidad le pase las letras de pago de los estudiantes, se los pase a un factoring? Y cuando la gente iba a alegar, pues si no tenemos clase, si no y tenían no ninguna vaya a alegar capacidad al factoring, ¿a ti te parece? ¿A ti te parece que una universidad, una que tuvo el caso como la Universidad UNIAC de las becas Vales, donde se zamparon, ¿no es cierto?, sus buenos millones de dólares? Entonces, a lo que voy, las cosas tienen nombres. Está bien, está bien. Lo que quiero decir es que uno puede criticar a estas universidades por las barbaridades que han hecho y por el abuso de los consumidores que hacen. O sea, esta cosa de firmar letras para todo el año me parece el colmo también, ¿no? Y de hecho, frente al Estado, incluso los estudiantes cuando se retiran quedan endeudados y tienen que pagar enormes deudas, que es otro de los temas que están alegando. O sea, yo creo que el sistema educacional en Chile está podrido. Está podrido desde la base. Pero eso es ¿no? casi unanimidad, Y entonces, ¿no? El 80% dicen la encuesta. 78% de la encuesta que hicimos nosotros la semana pasada. No, pero entonces, el sistema educacional está podrido y hay que hacerlo entero de nuevo. Y en esto están metidos moros y cristianos. ¿Ya? ¿No? Porque era parte del consenso que existía hasta que los pingüinos plantearon el tema. Patriable porque si no, no. Si yo estoy acostumbrada a hacer la negrita de Harvard y debo decirte una cosa. Lo que me molesta, Ricardo Soto, querido amigo Ricardo Soto, es las acusaciones al voleo. No me gusta. Pero eso no fue el boleto. No me gusta. Porque tú mencionaste a personas que justamente están en un proceso de restaurar una situación que había sido negativa en el pasado, en primer lugar. ¿Cómo? Sí. A ver, explícame eso. Porque la gente que asumió hace 3 años en la Universidad de las Américas es gente que vino de alguna manera a rescatar esa universidad frente a situaciones que eran difíciles. Pero después de eso armaron el retail financiero. No, al contrario, están arreglando ese retail financiero. Pero en fin, yo no defiendo la Universidad de América porque no tengo nada que ver con la Universidad de América. 2, las trenzas. Tú dices que te llama mucho la atención que haya una persona que sea de aquí, de allá, que haya estado en la concertación o que haya estado en el gobierno centro-derecha. A mí, fíjate que en vez de generarme una situación que te acomplejiza, a mí me da muy buenos augurios que en este país podamos ya, a estas alturas de la vida, después de 30 y tantos años, poder pensar una sociedad en común entre los que pensamos distinto. Pensar y usufructuar. Pensar distinto. Entonces yo no veo que no podamos tener, no podemos ahora, digamos, mirar como de nuevo demoníaco, digamos. Permíteme un segundo, lo que pasa es que lo que tú dices en principio es cierto, qué bueno que se siente gente distinta en niveles Estamos aquí, ¿no? También es cierto. Sí, pero en el tema de lucrar por ninguna parte, eso sí que yo te lo puedo afirmar. Estamos en la misma. Pero lo complicado, para no entrar en ese tema, lo complicado es que esta reunión de distintos sectores alrededor de una mesa es en relación con un tema donde ya hay una foto grande sacada por la sociedad toda, de que el sistema está podrido, de que cambiarlo y mejorarlo. Entonces, cuando están todos sentados en la mesa de ese asunto que está podrido, complejiza mucho el tema político de solución. Entonces, los estudiantes, ¿con quién negocia? ¿Qué se negocia? Y ahí viene el tema del presidente de la República que tuvo que meterse... que no quiero pasar ahora a ese tema, lo que te quiero decir es que eso que en general es muy bueno, que la gente que piensa distinta se ponga de acuerdo para hacer cosas en común, en este caso hace que todo se complique, porque uno ve que la solución pasa, realmente no sé por dónde pasa, porque la concertación tiene tanto interés y tanta gente importante en la concertación, tanto interés en el tema, involucrada, y la derecha también, que uno dice, wow, se va a poder cambiar esto, no obstante casi todo Chile quiere. Esa es la complejidad. Dice que quiere. Es que ahí yo creo que de nuevo estamos al voleo, querido amigo Federico. Todo el mundo quiere. Tú me vas a mejorar la educación. Yo creo que hay Perdón, te voy a pedir que vayamos a una pausa
y después tú Pero tienes justo cuando iba a para decir algo explicarte latamente. Tú siempre tienes oportunidades y siempre eres brillante. Estamos en Somos lo que conversamos, en el Mostrador TV. Una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con Patricia Arancibia Clavel. No, por favor, Eduardo. Somos lo que conversamos. A esta hora se puede. Sí, se puede, y estamos conversando. Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV. Patricia Arancibia Clavel. Oye, nos calmamos un poco. La deuda que yo tengo con usted quería terminar. No, es que, ¿sabes lo que? Tengo un amigo, un gran amigo, que cuando uno habla en cotidiano, en lo coloquial, siempre dice: todo el mundo piensa, todo el mundo cree. Y Federico ha caído en lo mismo. No, yo sí te encuesta. Todos. Que no me gustan todos, nada, pero en este caso todos. Hay una mayoría que piensa. Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos. ¿Lo sabemos? No, espérate. Lo único que tenemos cierto es que hay un grupo importante de personas que se han manifestado en la calle, que pueden ser incluso hasta 1 millón de personas, y si tú quieres más, que representan una posición y una postura. Pero que cuenta con el apoyo del 80% de los ciudadanos. Pero de Chile. puedo dejar de... ¿Puedo terminar? Sí. Creo que la gran encuesta en este país se hace en una democracia como la que estamos viviendo, una democracia representativa, se hace cada 4 años. La hicimos en el 2010 y se va a hacer en el 2014. Entre medio, como en todos los gobiernos, hay altos y bajos. Hay obviamente una gran crítica hacia el sistema político, hacia el sistema económico, y hay mucha gente que está muy indignada con el tema de la educación. Pero nadie puede sostener aquí, ni tú, Federico, dueño del Mostrador, ni yo, que no soy dueña de nada, decir, ¿ya?, que aquí todo el mundo está en contra del lucro, en contra de las universidades privadas, en contra de esto, en contra de esto otro. Esos son temas que justamente son los que queremos invitar a dialogar, pero cuando hay una mesa de diálogo, cuando hay una mesa entre varias posturas, lo primero que se hace es tratar de escuchar al otro. Pero por supuesto, además que el lucro en la educación, lucro en general, esta sociedad funciona por el lucro. Es decir, nadie va contra el lucro. Hay un sector minoritario seguramente, pero en general este es un país que valoriza, incluso valora el lucro, pero no en la educación. Ahí está el disvalor. A ver, pero no digas todos. Nosotros donde yo trabajo hacemos encuestas semanales y hemos seguido el tema de las movilizaciones sociales más o menos de cerca. Para darles un ejemplo, perdón, las encuestas no dicen nada. Es una foto. Pero nosotros seguimos sacando fotos hace los últimos 2 meses. El apoyo a las demandas de los estudiantes ha girado en torno al 80% durante todo este periodo. Este fin de semana, recién pasado, el día sábado, nosotros preguntamos qué le parecía a usted la movilización de la CUT y si a la gente apoyaba o no apoyaba la movilización de la CUT. Un 57% de las personas encuestadas, aleatoriamente a nivel nacional, de acuerdo a todas las reglas de las encuestas y las estadísticas, 57% dice que apoyó las demandas del paro de la CUT. En cambio, 78% de las personas dicen que apoyan en la misma encuesta, el mismo día, a los mismos encuestados, el 78% dice que apoyan las demandas de los estudiantes. O sea, las demandas de los estudiantes han logrado un nivel de comprensión a nivel social generalizado y un nivel de apoyo que es inusitado en Chile en relación a las típicas demandas sociales. Ahora, en ese sentido yo creo que no es cierto lo que tú acabas de decir, Patricia, de que aquí nadie puede aseverar que esto está pasando y que hay un grupo de 1 millón de personas que anda caminando por la calle que son los que están protestando. La encuesta de Imaginación puede ser muy buena y no digo nada contra la empresa Imaginación, con el cual tengo personas que respeto mucho, entre ellos tú. Pero tú no me vas a decir que la encuesta de Imaginación es la encuesta que hoy en día me está dando la foto de Chile, primero. Bueno, porque segundo, yo te digo que con un 5% de error, de acuerdo a todas las reglas estadísticas internacionales, esta encuesta es válida. Pero tú has dado en el clavo en el tema que yo creo de verdad que es de fondo, que es el tema de la comprensión. Tú lo acabas de decir, Federico, y tú antes. El tema de los conceptos es vital. Aquí el eslogan por el cual la gente dice sí al 80%, sí al 90%, sí al 50%, el eslogan es
el no al lucro, educación gratuita para todos. Perdón, viejo, déjame terminar, Eduardo. Entonces, el problema es que yo no sé hasta qué punto, y de verdad tengo mis dudas, porque todos, si seguimos tu lógica de encuesta, todas las evaluaciones que se han realizado en torno a la capacidad de comprensión que tenemos los chilenos, incluso para poder comprender un dato que se nos entrega en una leche, ¿ya? Para que la podamos hacer. No, si ese nivel de comprensión. Pésimo, pero lo que tú dices, es cierto que hay problema de comprensión, pero hay algo que está en la guata. No, pero está bien, pero hay algo que estamos hablando de las opiniones de la gente. Oye, más allá de si saben exactamente cuál es el contenido de cada concepto, lucro, contenido que yo creo que lo llenan, este es un continente que se llena con contenidos distintos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás? Hay un enjuiciamiento negativo al sistema actual que se llama desigualdad, que se llama discriminación, donde la gente no tiene posibilidad de por su mérito, el sistema de la meritocracia, por su mérito estar en igualdad de condiciones de otros, con otros que tienen dinero. Entonces, ¿qué es lo que el lucro no se refiere a la marginación del capital? Más allá que la marginación del capital en la universidad está prohibida, pero no se refiere, yo creo, tanto a eso. El punto, por eso que el acercamiento, mira qué curioso, como el contenido de estos slogans, de estos conceptos, es un poco acuoso, es un poco indefinido, pero un poquito, como es así, yo creo que va a permitir mejor, va a ser una ayuda a llegar a ciertos puntos comunes en la negociación, cuando ojalá venga, que ese es un punto que tenemos que conversar, cuando viene la famosa negociación, porque en el fondo cuando ocurre esta cosa media gelatinosa, que hay sensación de reproche y etcétera, sería más fácil, pienso yo, armar un común de cosas en las que estamos de acuerdo para empezar después en la periferia de esas cosas. Es lo que hace el gobierno. Claro, pero es bueno, y por eso que es bueno y malo que nadie sepa bien el concepto. Pero yo iba a decir otra. Yo también, pero lo que pasa es que yo quiero corregir ahí, ustedes están hablando como si no se supiera, pero se sabe. ¿Qué es lo que hay? Pero nosotros hicimos, en las encuestas que hicimos, como hemos tenido como 2 meses de esta cosa, hemos ido haciendo encuestas secuenciales, si se quiere, donde hemos tratado de profundizar sobre algunas de estas cosas. Entonces, ¿a qué se opone la gente? A que haya subsidios a entidades en las cuales hay lucro. Si es plata del Estado. Si la institución, el concepto que hay, y también es como 80 y tanto %, es más alto que el apoyo de los estudiantes incluso, el concepto que hay es que si recibe plata del Estado no puede lucrar. Punto. Y eso yo creo que eso es súper razonable. Y eso la gente lo tiene clarísimo. No es que la gente no entienda. Pero significa que una cantidad enorme de personas se va a dejar, no va a poder educarse, porque ¿de dónde? ¿Quién va a...? El Estado. Entonces, como en todos los países otra cosa cómo se implementa. Claro, ahí entramos en el tema. Entonces, por eso le digo que es muy acuoso, perdón, Ricardo, es muy acuoso, pero quiero retomar una cosa que dijiste tú y quiero aquí parafrasear de alguna manera a un gran colega mío que piensa totalmente distinto a mí, que es Gabriel Salazar, que él cuando tú hablas de la guata, lo que le pasa a la gente, que puede que no comprenda el concepto, pero no de guata, pero comprende algo. No la totalidad. Eso para Gabriel Salazar es la memoria histórica, y es para cualquier historiador. Entonces hay muchas memorias históricas en nosotros mismos, y las memorias de estos chiquillos que están en la calle hoy son memorias distintas de la generación de las que estamos aquí en esta mesa. Tú eres el más joven, Federico, pero obviamente que hay memoria histórica de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular en muchos. Hay memorias de lo que fue el gobierno militar para muchos, que fue muy duro, como para otros la Unidad Popular fue muy dura. Hay recuerdos negativos, todos esos, recuerdos negativos de la Concertación y de lo que significó. El único que no puede tener una memoria histórica, y esto lo digo yo, no lo dice Salazar, que no tiene una memoria histórica muy presente, es justamente Piñera, porque todavía no lleva 1 año y medio de gobierno. Entonces es obvio que estas memorias históricas van generando estos dolores de guata, estas cosas, estas rebeldías, ¿ya?, que de alguna manera manifiestan ese cúmulo de cosas que no son racionales.
Lo que yo digo entonces, y aquí hablo yo, lo que yo digo es que somos seres racionales y no podemos seguir funcionando, ¿ya?, a partir de la irracionalidad y de la guata, porque somos los únicos animales, digamos. Patricia, que no es pura guata. No. Entonces, bueno, pero me acabas de decir que es guata. No es pura guata. No me estoy pasando ni me estoy haciendo un argumento, estoy dando un argumento que puede que no les guste. Yo no considero este movimiento estudiantil, y esto no considero que no tiene ninguna memoria histórica, y yo no lo veo con una memoria histórica. Yo lo veo simplemente, ¿no es cierto?, que un sistema es un sistema en el cual hay miles de personas que van, dejemos afuera el tema del financiamiento, pero yo considero que es mucho más una estafa que existan más de 20 universidades que entregan un servicio por el cual se los paga y que ese servicio es malo, y que estar estudiando en una universidad conduce a que después de 5 o 6 años en esa universidad te vas derecho a la cesantía, porque las empresas no te cotizan ese título. Entonces la pregunta ¿quién te discute eso? El gobierno te discute eso, las personas te discuten eso. Es que el problema, Patricia Arancibia, el problema no es discutirlo ahora, es por qué los mismos, por qué yo les voy a otorgar un crédito a los mismos que sabían que esto existía, porque además lo planificaron así. Entonces, ¿por qué yo le daría a ellos el crédito que ellos pueden arreglar esta situación? Porque si no se hubiera descubierto por el movimiento estudiantil, esta situación no se corrige y hubiera seguido la misma estafa. Yo aquí tengo, no se puede ver en la cámara, pero por ejemplo una estudiante universitaria que intervenía en internet. ¿Debate? Y entonces ella protesta porque su universidad fue acreditada por 5 años, muy larga. Entonces dice, y los encargados de revisar con B larga, esta es la universidad, echar con H, a esta alumna la estafaron todos. ¿Y qué forma la Camila Vallejo? No puede escribir así. No puede escribir así. Eso es. Yo, miren, no sé si es lucro o sin lucro, pero yo, si pago por un servicio, yo quiero, ¿no es cierto?, porque eso es como cliente, calidad, pues, que esa universidad me dé, ¿no es cierto?, una educación que me permita desenvolverme. Pero eso es una mirada desde el punto de vista de un bien de consumo. Pero lo que está en la mayoría del movimiento no es eso, eso sí, es una estafa, y además la persona sale sin trabajo y endeudada. Oye, y endeudada. Bueno, es que antes del movimiento estudiantil nadie estaba de acuerdo ni se fijaba en eso. Bueno, pero ahora todos se están subiendo al movimiento estudiantil con una patudez. Yo me he subido siempre. Tú sabes, yo hace 20 años yo no estoy hablando de ti, yo te dije que no personalizo. Este sistema es malo, mediocre, es una estafa y es absolutamente, no voy a decir surrealista porque yo le tengo mucho respeto al surrealismo, pero es que esta cosa no existe en nuestra parte. No se sustenta, porque además eso es la mirada. Oye, pero si tú lo miráis como un derecho, si tú lo miras como un derecho humano, además un derecho a la educación, es aún peor, porque si tú lo miras como un bien de consumo, no se sostiene. Pero si lo miras como un derecho que el Estado debe velar que sus ciudadanos se puedan educar con todos los beneficios que eso tiene, y es que no existe en Chile hoy día, y que una de las grandes aspiraciones que está en el inconsciente colectivo, si es que existiera, del movimiento estudiantil, el absurdo llega mucho más, porque el Estado no solamente ha permitido que se arme este negociado, que es de mala calidad y que tiene todas estas cosas que estamos hablando. Para asegurar la calidad inventó otro negociado, las instituciones de acreditación. Que los derechamente con fines de lucro. Y ahí también hay nombres y apellidos de los que son dueños de las agencias acreditadoras. Los 12 puntos que plantearon los estudiantes, en el fondo la diferencia con los del gobierno no son más que 2. Ojalá, porque podrían ponerse. Por lo tanto, a lo que yo voy es que, claro, uno es el lucro justamente, ¿ya? Y está bien, pero es que fíjate que es el lucro, tú logras. ¿Y cuál es el otro? No, pero espérate, si logras. En tu opinión, ¿cuál es el otro? No me acuerdo en este momento cuál es. Pero mira, Luis Eduardo, si tú el lucro lo acotas y dejas que el lucro no se tome con la el financiamiento educación estatal como
la educación estatal. Como prioridad. Claro, versus la libertad de enseñanza. No, sí, yo creo que puede haber, pueden llegar a un acuerdo que, el gran esfuerzo del Estado sea la educación estatal sin excluir la posibilidad de otra. Y así pero se si van a ir. o sea, hasta la Camila Vallejo. Bueno, espérate, yo les conté que la semana pasada había ido a ver a Camila Vallejo en un seminario, en una presentación que ella hizo en el porque era muy bonita. No. Y que es bien linda. No, pero al margen de eso, al margen de eso, es que está chacreando la conversa, entonces no me ríe. Lo que ella decía es que nadie se opone a que el Grange, como lo dije en estas mismas palabras el martes pasado, nadie se opone a que el Grange siga funcionando o que el Villa María siga funcionando, si no es el tema. El tema es cómo aseguramos una educación de calidad a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y que en desde las épocas pretéritas. Sí, hay mucha gente que está en desacuerdo. Desde luego los estudiantes contra el gobierno. En todas partes del mundo eso lo asegura el Estado por medio de la educación pública. Porque los mejores sistemas educacionales, los mejores evaluados del mundo son Finlandia y Singapur. El 90 y tanto % de los estudiantes de esos países asisten a escuelas públicas. Yo creo que lo que ha dicho Ricarte hablar de Francia, Alemania y todo lo demás. Sí, lo que ha dicho Ricarte en el fondo, que es centrado el tema de la educación en la calidad y esta estafa que tú señalas, en la cual estamos todos de acuerdo. Es obvio que si yo pido un servicio y me dan uno de mala calidad, pero yo quiero ir al fondo de eso. Pero claro, como dato, digamos, que creo que es flagrante. Pero la educación es un derecho. El tema de fondo, sea con lucro, sea sin lucro, sea municipalizado o no municipalizado, sea la católica, sea la república, sea ARSI o sea la del desarrollo, la América, me da lo mismo. Aquí lo que importa, y nadie lo dice con todas sus letras, es que haya un profesorado de la calidad para poder enseñar, para poder transmitir. No conocimiento, estamos en la época tecnológica del Google, de las redes sociales. No necesitamos el conocimiento, lo tenemos. Necesitamos enseñar a aprender, a que la gente sea capaz de captar, de tener conceptos básicos, de entender. Y hay que hacer grandes reformas en educación. Y esa reforma que es la más importante, que es en el aula y que es de los profesores, ha estado frenado a lo largo de 20 años, ¿ya?, por el famoso estatuto docente. Y veo hoy día a un señor que se dice que es el presidente del Colegio de Profesores de Chile, el señor Gajardo. No, pero que aquí no hay ninguna prueba de lo que se está diciendo acá. Acá estoy leyendo lo que dice el señor Gajardo. El señor Gajardo, de la UTLA. el señor pruébamelo, si no va castigado, digamos, a tribunales. Pero el señor Gajardo dice que no importa, que no es importante, es decir, que no hay que darle. Espérate, déjame decir porque la gente no lo ha escuchado. El señor Gajardo dice, ¿ya?, que no se debe premiar a los profesores de mayor calidad con una mejor remuneración, porque eso es discriminatorio. Y si alguien, como el señor Gajardo, que es el presidente, ¿ya?, del Colegio de Profesores, me dice eso, a mí me está diciendo muy mal. Bueno, pero por eso aquí nadie está defendiendo a Gajardo. No, pero además yo estoy poniendo en la mesa, ¿por qué vas a tener que defender? Tú tienes que, además de hacer una distinción que te saltaste olímpicamente, que entre los profesores del sistema escolar y los profesores del sistema universitario. En general, yo he escuchado mucho menos quejas de la calidad del profesorado universitario y más bien he escuchado quejas sobre la forma en que los hacen trabajar que quejas sobre el profesorado del sistema escolar. Claro, los profesores taxi, que no los contratan, que no tienen jornada completa, como no tienen jornada completa no pueden investigar, etcétera. Claro, y boletean por honorario. Entonces, ese sistema de universidad es una chacota y por eso que tenemos las universidades que tenemos. Sobre todo, especialmente en las privadas, que es donde está el grueso del problema. Y después tiene el sistema escolar, donde yo creo que alrededor de esta mesa por lo menos parece existir consenso de que hay que cambiar el estatuto docente. El estatuto docente que fue abrochado Lagos, y fue uno de los grandes pecados, sí, claro, del expresidente que lo puso Lagos cuando era
cuando era ministro de Educación, que nadie lo ha cambiado en 20 años y Sí, que lo eso trató para de lo que cambiar la BIN pero- y cambió el 5%. Digamos. Pero para lo único que sirvió, bueno, ya antes también hubieron esfuerzos de tratar de hacer las evaluaciones, los profesores se votaron en huelga, el gobierno arrugó, Bueno, es que este etcétera, momento ¿no? es el Entonces, momento de las grandes soluciones. Ahora, así que ahora, creo que Este es el tema. ahora Este tema es eso fondo, es todo lo lo demás. que uno de los grandes uno temas. tiene la esperanza que ya que el presidente Piñera finalmente vio la luz, invitó a la gente a dialogar y no a intercambio de discursos por email, que en este diálogo se discutan esos temas. Y yo creo que es súper importante ¿Tú le ves algún futuro de a cómo, ese diálogo? de cómo se conforma esa mesa y quiénes y cómo se va a manejar, cuáles van a ser los procedimientos Tu de esa mesa. pronóstico así, sí, prospección. Yo creo que el gobierno, que el gobierno ahora, después de que el presidente Piñera salió adelante a decir ya, negociemos, y que dejó descolocado a todo su gabinete, va a tener muchas presiones de parte del gabinete para tratar de socavar las negociaciones. Entonces es bien importante que estas negociaciones sean relativas, yo no digo que se pasen por televisión, pero que no haya secretismo en torno a lo que se está negociando, de que haya un facilitador neutral, ojalá que no sea un ministro, que no sea un rector como ha sido en el pasado, los facilitadores, que haya un facilitador neutral y que no tenga nada que ver con el tema, de forma tal de que se puedan discutir los temas abiertamente. Y si efectivamente hay acuerdo sobre todos los temas, salvo dos, En el momento de echarle para adelante con eso. Claro, debería ser relativamente fácil resolver Si es que no hay gran parte de los temas. intransigencia. Pati, ¿tú piensas que este llamado al presidente, si se concreta y se concreta bien, porque eso está todavía líquido, puede resultar? Yo creo que al revés de lo que piensa mi amigo Luis Eduardo, creo que el presidente se cansó y el gobierno se cansó de llamar al diálogo desde el primer día. Y que realmente... ¿Realmente crees que estaban no, llamando de al verdad, diálogo de antes? De verdad, es decir, yo soy una convencida y es cosa de mirar, digamos, y No, está escuchar, bien, tú estás convencida. y de escuchar, digamos, al presidente y a los ministros, etcétera, Ya, llamar pero en al eso diálogo, no al diálogo. estamos de acuerdo, pero Ya, lo que espérate. viene, sí. Y lo segundo, aparte de eso, que yo creo que a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles, ya como no podían estirar más la cuerda, yo soy una convencida también que para ellos es muy importante hoy asumir este compromiso del gobierno de dar todo lo que está dando, que no estaba ni pensado ni el 21 de mayo, ni el año pasado, ni en el programa de Piñera, ni para qué decir en los programas de la concertación. Es decir, si en este momento el movimiento estudiantil no toma todo lo que se ha entregado, gracias a ellos, gracias a su presión, yo no digo nada de eso, estarían perdiendo la gran oportunidad para el futuro. Creo que se va a llegar a acuerdo al final, pero va a ser costoso. Yo creo que todavía aquí hay grupos muy fuertes en todos los lados, tanto en la derecha como en la ultraizquierda, que quieren que esto fracase, que quiere que el sistema fracase, el sistema tanto democrático como el sistema económico que nos rige. Y creo que esa irresponsabilidad que estos chiquillos no han vivido, nosotros la vivimos, nosotros vivimos lo que fue el 70. Yo no Pero no quisiera, podemos estar agitando el bueno, fantasma, déjenme, pues. no son fantasmas, esto es lo que yo pienso y tengo el derecho de, porque aquí nadie dice nada, ¿te fijas? Entonces aquí todos tenemos que ser políticamente correctos y yo no soy políticamente correcta. ¿Y por qué no soy políticamente correcta? Porque no formo parte de ningún partido ni le debo la venia a nadie, soy yo misma. Y yo creo históricamente que es a los cuatro a los cuatro que mesa. estamos aquí, exactamente. Entonces déjame decir eso, yo no tengo, no es política del terror ni nada, nosotros vivimos lo que fue el 70, yo sé lo que es la polarización, sé a lo que nos lleva. Además hubo Entonces, una promesa, nunca más. ¿o no? espero que no haya nunca más. Pero el tema está que tenemos grupos Bueno, la gente ultras, está de acuerdo. ya, que empiezan con un lenguaje muy descalificador, muy personalista. Ya, pero tenemos una oportunidad con la llamada. Y con la tenemos llamada del una gran presidente. oportunidad con la llamada del presidente y que Pero como espero decía que seamos mi capaces abuelita- Oye, pero mi tiene que abuelita ser decía- grandes cambios, si no, no se nos No, va a yo dar. creo que va a ser lo mi mismo. abuelita decía que Es Dios lo no mismo que ya oiga se ha que el diablo planteado. se haga el sordo. Se haga el sordo. Mi abuelita decía que Dios los oiga y que el diablo se haga el sordo, porque partimos con que la invitación era para el martes, hoy día.
Después que era para el jueves. Ahora en la tarde escuché que tal vez era para el sábado. Sábado. Pero porque hay que planificar bien las cosas, pues ya no se pueden Está seguir bien. haciendo las cosas increíble así. que Pero después lo que te de quiero tantos decir- meses de lo conflicto que no te haya quiero una decir- agenda clara. Y también vamos a ver si los grupos... Entonces por eso yo Prefiero demorarme, pero me hacerlo per- bien, que Está hacerlo al bien, lote. está Porque bien. cuando se hace el lote, después se pagan las y consecuencias. tendremos que ver lo que también Y es lo has criticado legítimo, tú. Pero habrá que ver cómo si se los resuelve grupos de ese tema. interés Lo que están hablábamos, dispuestos ¿no? a ceder. Este Pero corte claro, Es transversal de legítimo. ese es el interés. tema. Ese corte transversal, ¿no es cierto? Si está dispuesto a Profesores ceder incluidos. o no. Son parte del problema. A continuar haciendo su obra de beneficencia Fíjate. académica que ha hecho hasta el momento. Oye, a propósito de la violencia, Ricardo. Rápidamente, porque nos quedan 3 minutos. En lo que pasó con el carabinero, el suboficial, 18 años de servicio, un disparo, todavía no está evidentemente... Está formalizado y entiendo. Está por formalizado, homicidio, ¿no? pero bueno, hay que esperar de todas maneras el proceso. Curioso que alguien que Yo creo disparó que- al aire esté formalizado por homicidio. Bueno, En fin. claro. Pero parece que disparó al aire los pulmones del muchacho. No, pero al aire. no hay que aventurarse, ¿Cómo se pero entiende? evidentemente que el Pero general Gajardo fíjate que cometió un grave error. eso digo yo, el tema policial, además, no hay dos opiniones, es decir, es impresentable que Carabineros dispare su arma de fuego, su UCI, no sé cuánto, contra personas. Impresentable. Es decir, eso no tiene nombre, lo dijo hasta el vocero de la Corte Suprema, no tiene dos opiniones. El punto está en la responsabilidad política, ¿no? En la responsabilidad del mando, son dos tipos de responsabilidad. Es decir, cuando hablo de responsabilidad política, es la autoridad política. ¿Tiene responsabilidad o no? Porque hasta ahora están mirando para arriba. Responsabilidad del mando, verdadera, no el comisario, ni No, pues salió el jefe. jefe. No, que no ha salido. El señor Gajardo no salió. No, el jefe de zona, ¿Cómo? ni el subjefe Gajardo de no zona. salió, pero ¿Cómo perdón. no, Gajardo fue, pues. Gajardo No, es yo leí el general. comunicado No, hoy no, día. pero por favor. Pero ese es el encargado de una de las zonas. No, pero es un general de la No, pero República da lo de mismo. Carabineros. Hay es un decir, general de entiéndeme. orden y seguridad, que es el segundo de No, orden no, carabinero. ya, entonces- Él es el encargado de la seguridad pública y él debiera responder. Entonces, está por eso tendría respondiendo. que responder Gispete, tendría que el Es que eso presidente de la bueno, República, tendría bueno, que responder. Es justamente el tema. Ve. ¿Quién responde? ¿Tú te frente acuerdas a de una Arturo cosa? Alessandro y Palma? ¿Tú te acuerdas de la matanza del seguro obrero en el Sí. año 38? Bueno, no estábamos vivos aquí Sí. ninguno. Todo no bueno, hemos yo somos- soy leído de la bastante. ya. Pero ¿Y no qué vamos a pasó? Famosa. Ya, es famosa. Famosa. Y viene al cuento porque la historia sirve. A pesar que a mí me hacen callar porque hablo de historia, pero que la historia sirve mucho. Ahí lo que hizo Arturo Alessandri fue decir, asumo toda mi responsabilidad política. Y siguió gobernando. Bueno, Un perdió la escándalo. elección. Bueno, iba al final, Pero no ahora siguió cayó. gobernando porque vino el cambio. Sí, lo echaron a un golpe. No. Ah, tu amigo- No, vino tu amigo, ¿cómo se Pedro llama? Aguirre Cerda, tu amigo Paco. Vino cambio de gobierno ahí, pero No, ojo. pero te quiero Pero decir que seguro estas que- responsabilidades políticas no significan No, nada. pero seguro que cayó el ministro del Interior y seguro que el general director de Carabineros también, supongo. No, supusiste mal. Ah, no No, cayó no, nada. no No, echaron bueno, a hizo nadie. un escándalo que No no echaron a debiera. nadie. Oye, un escándalo que no debiera volver a Entonces, ocurrir. lo que te quiero decir es Bueno, que no, y en la época de Frey también mataron a los fueron de a Puerto pedirle Montt. responsabilidad política al ministro Ginspeter ahora y no había nadie en la Cámara, tengo entendido, en la comisión, y después, Pero a no raíz por de este otra hecho, cosa. No, por pero a unos raíz de anteriores. entonces ya se está chacreando todo. Es decir, Pero a tú lo por mejor cualquier cosa. es excesivo. Entonces estamos llamando acusación constitucional contra el ministro. Y cuando vienen cosas importantes, ya lo que está chacreado. Pedrito y Es el como el lobo. chiste, es como el chiste, Pedrito y claro, el lobo, Pedrito y ¿no? el lobo. Viene el Entonces, lobo, viene el lobo. Bien, muchachos, muchacha. Uy, me canso ha mucho sido... con ustedes. ¿Ah? Me canso mucho con ustedes, Bueno, Ricardo. tiene una La- semana la para emoción, descansar. Sí, Por eso Era- una vez a la semana, ¿no? sí, no, por favor. Era Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias y que lo pasen bien. Gracias, Igualmente, gracias a todos. El Mostrador TV presentó Somos lo que conversamos. El Mostrador TV.